Hola, nuevamente una gran bienvenida a mi canal y gracias por estar acá pendientes de todos estos temas de seguridad y convivencia digital que son muy importantes para cada uno de nosotros que de una u otra manera tenemos presencia en la red. ¿Cuáles son las modalidades y las principales técnicas que usan los cibercriminales para engañarnos fácilmente? Vamos a conocer algunos métodos con los cuales nosotros caemos fácilmente y vamos a entender cómo es que debemos nosotros actuar frente a este tipo de cosas para no caer tan fácil. Vamos a descubrir que en internet nada es lo que parece. Hola otra vez. Sí quiero que aclaremos algo antes de empezar con el tema de hoy. Y es que me ha pasado mucho en las conferencias que yo doy o a veces cuando hablo con personas que le echamos toda la culpa a internet. Antes de internet no había problema, llegó internet y ahora todo es un caos y ahora nos engañan fácil y pensamos que todo es debido a las redes sociales, a la tecnología y satanizamos esto. Cuando entendemos claramente que la tecnología, las redes sociales, internet nos ofrecen tantas y variadas formas de comunicarnos, entretenernos, divertirnos, de conocimiento, que no podemos pensar que solamente es para hacer el mal. Es por eso que sí quiero aclarar que cuando vamos a hablar de engaño no tenemos que pensar que el engaño es solo dependiendo de internet. Es un hecho que sí, las redes sociales, internet, los nuevos medios de comunicación e información viralizan mucho más la información y la hacen más disponible en todo tiempo y en todo lugar. Esa es la potencia que tiene la red. Pero el engaño en sí como tal, el engaño existe hace mucho tiempo. Y si no pensemos, ¿quiénes se acuerdan en la década de los 80s o 90s algún periódico que existía por ahí donde salían noticias de este estilo? Y nosotros las creíamos, y todavía hay periódicos así, y algunos tipos de medios que son amarillistas, los llamamos de esa manera, pero que nos tratan de convencer de alguna cantidad de cosas y mucha gente se deja llevar por esto. Pero vayamos más atrás. Miremos por ejemplo esta imagen. En el siglo XVIII, a principios de 1700, existía una señora que dijo que había dado a luz conejos. Hoy en día diremos nosotros que absurdo, obvio no, pero en esa época la señora logró convencer a varios médicos eminentes que eran la autoridad y todos le creían que esto era cierto. Bueno, allá ella cómo se ideó eso, pero lo logró convencer. Y por ende estos médicos convencieron a la población de que era real, de que la señora estaba dando a luz conejos. Esto atrajo una cantidad de gente a ese pueblo y bueno, se pueden imaginar el resto. Estamos hablando de 1700, no había internet, no había tecnología. A principios del siglo XX, un señor llamado Victor Lucin vendió la Torre Eiffel. No una, sino 2 veces. Y no recurrió a un mensaje falso, no recurrió a un SMS, no recurrió a una página web o a una llamada de celular. Recurrió a algo que cualquier tipo de engaño lo hace efectivo, y es convencer al ser humano, porque en últimas de eso es lo que estamos hablando, de cómo engañar al ser humano. A mitad del siglo XX, una cadena radial del Reino Unido publicó un mensaje en donde en un pueblo un árbol daba espaguetis, así como lo oyen, espaguetis. Pues esto llegó a atraer mucha gente a ese pueblo, lo que generó mucho ingreso y mucha inversión económica. Esto era un experimento social de esa época, pero logró demostrar el poder que tienen los medios de convencer a las personas de algo que no es real. Y podríamos quedarnos aquí todo el día hablando de muchos más ejemplos. Para lograr engañar a las personas hay que mirar su entorno, es decir, su perfil. En algún próximo video aclararemos más esto, pero puedo decirles por ahora que todos de una u otra manera, desde que estemos en internet, tenemos un perfil que día a día están analizando muchos ciberdelincuentes. ¿Qué miran ahí? Nuestros gustos, nuestros intereses, qué música nos gusta, qué película vemos, qué religión o fe profesamos, qué partido político, qué deporte, qué equipo, en fin. Toda esta información está en la red y está a merced de los delincuentes para que ellos puedan crear sus perfiles y así atacarnos a través de estos engaños que muchas veces vienen dirigidos a ciertos grupos en particular.
Y muchas veces no nos damos cuenta que fuimos engañados. Y peor aún, si nos damos cuenta no nos convencemos. Seguimos pensando que todo lo que aparezca es en San WhatsApp y en San Facebook verdad. Y por eso es que seguimos estando como estamos. Y es verdad, no hace mucho vi un programa de televisión en donde se acusaba a ciertas personas de ser pedófilos o pederastas. Se logró entender e identificar que esto era falso. Bueno, a través de una cantidad de información y pesquisas que hicieron las autoridades, demostraron que esas personas eran inocentes. Pero ¿qué pasaba en realidad con las personas del común? Seguían pensando que era real porque la información seguía en Facebook. Y si les preguntábamos a ellas, decían, si en Facebook lo dice, puede ser real. A pesar de que ya existía una noticia de que aclaraba que eso era falso. Como vemos, el ser humano es muy complejo, por no decir complicado. Y esto mismo es lo que aprovechan los ciberdelincuentes para lograr engatusarnos. Piensen en esto, si nos engañan a nosotros, ¿qué va a pasar con los menores de edad? Y bueno, entendiendo que el engaño no es característica propia de la tecnología o no es solo culpa de la red, es bueno entender, eso sí, que Internet tiene esa potencia, ¿no? Las redes tienen esa potencia de viralizar, de dar credibilidad, como lo hemos visto, ¿cierto? Y de tener trascendencia espacio-tiempo. Es decir, una noticia puede permanecer ahí todo el tiempo que se quiera y puede llegar a otros sitios que ni imaginamos. Entonces, a las personas que dicen que la culpa es de la tecnología y las que me encuentro muchas veces incluso en mis conferencias diciendo yo por eso no uso smartphones porque es que eso es terrible, Internet es terrible, no, yo prefiero usar un flechita que eso sí son, este es muy bueno. Yo prefiero usar un flechita que eso sí no pasa nada. Pues estos celulares viejitos que no tienen internet, ni redes, ni nada de eso, sirven para hacer este tipo de estafas, que son las usadas a través de mensajes de texto o llamadas. Esas famosas llamadas en donde nos dicen que un familiar se accidentó o que está enfermo y necesitan una plata muy rápidamente para poderlo internar, para poder llamar la ambulancia, etc. Y entonces, ¿qué se busca con los engaños? Son varias cosas. En primer lugar, puede ser económico, es decir, una estafa en donde se pida dinero a través de una promoción o algo así. O puede ser una sextorsión, se pide dinero a través de una fotografía que pueda que sí la tengan o pueda que no, pero igual estamos comprometiéndonos a pagar una suma. Pero también encontramos algunos modelos de engaños en donde lo que se busca es desestabilizar socialmente, crear pánico colectivo. Esto lo vemos día a día en redes sociales o en redes tipo Twitter, donde un comunicado puede llegar a afectar a muchos. Y también en redes sociales tipo Facebook encontramos lo que se llaman las granjas de likes. Ciertas páginas o cierta publicidad a la que nosotros le damos like sin pensarlo dos veces, ya sea porque la imagen nos está llevando a eso, porque en teoría es alguna razón social, etc. Y terminamos dando clic donde no debemos. Y ese like que le estamos dando a esa página puede llevarnos a suscribirnos a ciertos servicios que no queremos y por eso vamos a terminar viendo en nuestras redes una cantidad de publicidad que nunca hemos pedido o a las páginas que nunca hemos entrado. Y no solo eso, ese like le da plática a la gente dueña de esos servicios. Y hay otra cantidad de fines que persiguen este tipo de engaños. Hay algunos más organizados a través del cibercrimen, donde se busca, por ejemplo, conseguir fotografías de menores de edad, donde buscan que nosotros ingresemos datos, como lo vimos en los correos electrónicos, y una gran cantidad de cosas. Y así concluimos esta primera parte. En nuestro próximo video continuaremos analizando cuáles son las modalidades más comunes y usadas por los cibercriminales para lograr engañarnos y obtener lo que quieren de nosotros. También adquiriremos herramientas y estrategias para poder ir un paso adelante. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para así estar todos conectados y aprendiendo cada vez más sobre el cuidado de nuestra seguridad y convivencia digital.